reading from the second letter of Paul. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Brothers, Hermanos, God who said, pues el mismo Dios dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados. Perplejos, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Por eso no desfallecemos, aunque cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna. A cuantos no podemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras. Verbum Domini. Dios es mi refugio en el peligro. Dios es mi refugio en el peligro. Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Dios es mi refugio en el peligro. Mira que me están acechando y me acosan los poderosos sin que yo haya pecado ni faltado, Señor. Sin culpa mía, avanzan para acometerme. Dios es mi refugio en el peligro. Estoy velando contigo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Que tu favor se adelante, oh Dios, y me haga ver la derrota del enemigo. Dios es mi refugio en el peligro.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos, disciples to come after el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, take up his cross que cargue con su cruz to follow in my y me siga. Whoever would save his Si uno quiere salvar la vida, la perderá, loses his life. pero el que la pierda por mí, la encontrará. What profit would a man ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? what can a man offer? ¿O qué podrá dar para recobrarla? The Son of Man will Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles accompanied by his con la gloria de su Padre, when he does y entonces repay each man pagará a cada uno according to his conduct. según su conducta. Verbum Domini. Well, today we wrap up a series of Hoy concluimos una serie de 6 homilías consecutivas esta semana, en la semana 14 del tiempo ordinario. they've been on retreat. So from Monday, the 5th of Así que de lunes 5 de julio al día de hoy, sábado 10. of a message of these six Todo un mensaje colectivo en estas 6 homilías. Comenzamos con la fe y la importancia de la obediencia de la fe. Y es interesante porque concluimos hoy mirando la virtud de la obediencia, precisamente por lo que sucedió en la vida de Santa Verónica cuando recibió las estigmas y cómo las autoridades respondieron con una investigación y ella a su vez respondió a las autoridades, a sus superiores religiosas y las autoridades del Vaticano durante ese proceso de investigación. Así que empezamos con la obediencia de la fe y concluimos con la virtud de la obediencia. Así que los televidentes o radioescuchas que quizás no hayan visto ninguna de las homilías o quizás solo hayan visto una o dos entre este lunes y 6, les recomiendo que retrocedan y las escuchen todas en conjunto, lo que yo llamo una pequeña mini misión parroquial. Con este mensaje esta semana, empezamos con la fe y la obediencia de la fe y cómo la fe es un don de Dios y la respuesta humana al responder libremente lo que Dios ha revelado and how living that life y cómo al vivir esta vida de obediencia en la fe nos lleva a la virtud. Examinamos las virtudes de la pureza, by her attacker Alessandro Serenati. como con Santa María Goretti, quien fue asesinada por Alessandro Serelli. Más tarde adelante él tuvo una conversión. Miramos la obediencia de San José como cabeza, como jefe de la Sagrada Familia. Miramos también la realidad de ser discípulo y cómo ser discípulo son parte de ser discípulo. De hecho, Jesús habla de ello hoy en esta fiesta de Santa Verónica Giuliani. That person is my Carga tu cruz y sígueme. and taking up Aquel es mi verdadero discípulo. Y cargar la cruz significa aceptar esas persecuciones o tribulaciones, así vengan de fuentes externas o desde dentro, quizás un vicio o un pecado en particular, quizás una enfermedad. how do we embrace the ¿Cómo aceptamos trials and tribulations? estas pruebas y tribulaciones externas e internas? Be obedient to God's Bueno, aún queremos ser obedientes a la voluntad de Dios hacia nosotros, pero también queremos poner de nuestra parte y cooperar con Dios. Me encanta esa cita de San Agustín. profound conversion.
from lust addiction. He tells all in his quien confessions, of course, the confessions of St. Augustine. sufría de una adicción a la lujuria y lo Without you does comenta en sus confesiones, pero él dice, In other words, we have to do our Dios, cooperating quien los ama, no desea salvarlos sin la cooperación de ustedes. divine grace and in the life of actual grace as well. Okay, but we work with him. Trabajamos con Dios. Y Santa Catalina de Siena dice algo similar. Dice, Dios, quien los creó sin su cooperación, no desea salvarlos sin su cooperación. We want to do our part in Así que hemos de poner de nuestra parte y la obediencia es gran parte de ello. El deseo de Santa Verónica de ser como Cristo crucificado fue respondido con el don de los estigmas. No sé si debería llamarle un don necesariamente porque puede ser una verdadera cruz, una gran tribulación. Recibir tal obsequio de los estigmas. Verónica nació en Mercatelli, Italia. Se cuenta que cuando su madre Benedetta estaba moribunda, llamó a sus 5 hijas a su lado y les encomendó a cada una de sus hijas a las 5 llagas de Jesucristo en la cruz. The mother knows she's Qué dying. hermoso. La madre, consciente que está muriendo, llama a sus 5 hijas a su lecho de muerte y consciente que no estará ya más en este mundo con sus hijas, les encomienda a cada uno de sus 5 hijas, a cada una de las 5 llagas de Cristo. Qué madre tan maravillosa. Me recuerda a mi propia madre cada vez que salíamos de misa y nos metíamos de vuelta al auto. Lo primerísimo que mi madre hacía era darnos, porque nos amaba, un pequeño caramelo. Because if us 5 kids fought verbally or maybe physically ¿Por qué? back at the Porque si on the way back home, los 5 niños nos peleábamos ya sea en el mouth camino de vuelta, in the Eucharist. lo último en nuestra boca no hubiera sido la Eucaristía, lo último en la boca hubiera sido un caramelo. That's how much my own mother, Así es Menezes, loved cuanto nuestra madre Joyce Meneses nos amaba Eucharist and the doctrine of the real y presence. amaba tanto a la Eucaristía. What a mom. Qué madre tan maravillosa. Sweet. We liked getting the candy Fue as we got in the station. agridulce. Nos encantaba recibir el caramelo apenas subíamos al auto, pero sabíamos por qué nos los estaba dando. Kids being kids. Y los niños, At the age como of 17, son así, cuando yo tenía 17 años, Verónica se incorporó a las Clarisas. convinced him Su padre quería que se casara, pero permitió que se haga monja. En sus primeros años en el monasterio trabajó en la cocina, la enfermería, la sacristía y también sirvió como portera. A los 34 años de edad fue nombrada maestra de novicias, posición que tuvo durante 22 años. she was 37 years old. Cuando tenía 37 años, María recibió los estigmas. Same after that. La vida no fue la misma después de esto. Las autoridades eclesiásticas de Roma quisieron poner a prueba la autenticidad de Verónica, así que realizaron una investigación. Ella perdió el oficio de maestra de novicias temporalmente durante la investigación y no se le permitía misa excepto los domingos y días feriados. A lo largo de todo esto, Verónica mostró And did not gran obediencia y no se volvió amarga y la investigación finalmente la restauró como maestra de novicias. tested against it A pesar que protestó contra ello, a los 56 años abbess of her fue elegida abadesa de su comunidad, oficio que ocupó durante 11 años hasta su muerte. Veronica was very devoted throughout her Verónica fue muy devota durante su vida al Santísimo Sacramento de la Eucaristía y al Sacratísimo Corazón de Jesús. offered her sufferings Después de haber ofrecido sus sacrificios por las misiones de la Iglesia, ella murió en 1727 y fue canonizada en 1839. liturgical feast day is Su fiesta litúrgica es el 9 de julio, celebrated on this particular que se celebra en este orden particular de los franciscanos el día 10. Una reflexión. ¿Por qué Dios concedió las estigmas a santos como San Francisco de Asís o San Padre Pío o Santa Verónica Giuliani, celebrate today. a quien celebramos hoy? Alone knows the deepest reasons. Solo Dios conoce las razones. Pero como Santo Tomás de Solano indicó, The cross la señal externa de la cruz through the stigmata is a confirmation es confirmación del compromiso de los mismos santos a la cruz en sus vidas and willing to embrace it and y dispuestos a aceptarlo
and see it as God's will. y verlo como voluntad de Dios. Thomas of Solano points out, only God knows why Solo Dios sabe por qué los santos reciben los estigmas, pero podemos saber esto, que la señal externa de la cruz a través de los estigmas en sus vidas son confirmación del compromiso de estos santos a la cruz en sus propias vidas. Creo que es un buen punto. Por ejemplo, los estigmas que aparecieron en el cuerpo de Santa Verónica tomaron raíz en su corazón muchos años antes, cuando era jovencita, de manera que las llagas corporales eran señal externa de su amor hacia Dios y sus hermanas, así como las llagas de Cristo son con todos nosotros. Yo añadiría que al recibir ella los estigmas, también fue una maravillosa forma para que ella demuestre a sus hermanas, en especial las novicias, de la cual ella era la superior inmediata. Fue una forma maravillosa de mostrar a sus hermanas, pero en especial a las novicias, su virtud de la obediencia mientras en vida. Dios utilizó los estigmas como una forma para que Verónica muestre obediencia. Cuando llegó el momento de la investigación, Santo Tomás de Aquino dice que la obediencia nos une tan estrechamente a Dios que en cierta forma nos transforma en Él. Sí, al grado de recibir incluso los estigmas. De, de manera que no tengamos ninguna otra voluntad sino la de Él. Qué cita tan grande. La obediencia nos une tan estrechamente a Dios que en cierta forma nos transforma en Él, para que no tengamos ninguna otra voluntad sino la de Él. Y por supuesto, aquel que me ve, ve al Padre, dice Jesús. Y por supuesto, las palabras del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué tal la primera de Samuel, capítulo 15? La obediencia es más grande que el sacrificio. La obediencia es más grande que el sacrificio. San Basilio dice, ¿cuánto tiempo debemos aplazar nuestra obediencia a Cristo, quien nos ha llamado a su reino de los cielos? Él hace esa pregunta retóricamente. ¿Cuánto tiempo debemos aplazar nuestra obediencia a Cristo, quien nos ha llamado a su reino celestial? Así que, ¿a quién debemos obediencia? Bueno, hay diferentes categorías. Y me encanta el glosario del Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que el catecismo fue promulgado en 1992 oficialmente en los lenguajes oficiales, en el año 94 en inglés. Es el primer catecismo oficial desde el Concilio de Trento, que cerró en 1865, así que en 1665. Así fue promulgado en inglés en 1994, pero me encanta el glosario del catecismo porque nos ofrece estos términos como obediencia con una definición breve y sucinta para que aumentemos en nuestra fe y conozcamos las definiciones. Así que la obediencia definida del glosario del Catecismo Católico, en la parte de atrás dice lo siguiente. Hay 4 tipos de obediencia. Número 1, el sometimiento a la autoridad de Dios, que requiere que todos obedezcan la ley divina, tal y como fue revelado humildemente. La obediencia a la Iglesia es requerida en cosas que se relacionen a nuestra salvación y es debida a la autoridad civil de vida que tiene su origen en Dios, para el bien del buen común y el orden justo de la sociedad. El cuarto mandamiento también obliga a los padres, a los hijos a obedecer a sus padres. Así que la Iglesia, la autoridad civil y los padres, todos nacen de la obediencia a Dios, primero que nada. Y luego, el punto número 2, la obediencia de la fe. La primera obediencia es la de la fe. Escuchar y someterse plenamente a la palabra de Dios que ha sido revelada divinamente. Número 3, la obediencia a Cristo. Jesucristo sustituyó su obediencia a la voluntad de su Padre, incluso hasta el punto de la muerte. Pues por la desobediencia del pecado, para traernos la gracia de la justificación, el estado de gracia santificante y satisfacer a cambio de los pecados que cometimos. Así que la obediencia a Cristo es la tercera,
Jesucristo sustituyó su obediencia con la voluntad de su Padre, incluso hasta la muerte por la desobediencia del pecado, para traernos la gracia de la justificación y satisfacer nuestros pecados. Número 3, el voto de obediencia. En imitación a esta obediencia de Cristo como consejo evangélico, los fieles pueden profesar un voto de obediencia, lo cual hacemos en los Padres de Misericordia, un voto público de obediencia aceptado por la autoridad eclesiástica. Y este es un elemento que caracteriza la vida consagrada en las órdenes religiosas y comunidades religiosas. Así que las cuatro son sometimiento, sumisión a la autoridad de Dios, obediencia de la fe, la obediencia de Cristo y el voto de obediencia en la vida consagrada. Pero aquel primero, la obediencia a la autoridad de Dios, también tiene sus propios tres subgrupos. La obediencia debida a las autoridades civiles debidas y a los padres y a la iglesia. La iglesia, la autoridad civil y los padres. Así que estos son los diferentes tipos de obediencia definidas en el glosario del catecismo. La palabra obediencia se deriva de la palabra en latín audire, que significa escuchar atentamente y acudir y escuchar. Audire, obediencia. Audire, escuchar con atención o acudir a alguien y escuchar. Así que recibamos el amor de la obediencia en estas diferentes categorías, como nuestro amor por nuestro cristianismo, como amor de nuestra fe católica, como amor de la cruz. El Evangelio de hoy de San Mateo 10. El que quiera ser mi discípulo, que cargue su cruz y me siga. Eso en especial lo vimos en la vida de Santa Verónica por medio de las llagas de Cristo. Quiero concluir con este artículo titulado Cargar con la cruz, el crucifijo, ya sea de fuentes externas o internas. Hemos de aceptar nuestras cruces. Miren el crucifijo. Recordemos el Evangelio de hoy. Carga tu cruz y sígueme. Recordemos la vida de Verónica como una vida de obediencia. Miren el crucifijo. Si quieren conocer a Dios, miren el crucifijo. Si quieren amar a Dios, miren el crucifijo. Si quieren conocer el amor infinito y eterno de Dios, miren el crucifijo. Si desean tener parte en dar ese mismo amor a los demás, miren el crucifijo. Si quieren saber quiénes son y lo que valen, miren el crucifijo. Si quieren saber cómo fueron salvados de las fauces del infierno, miren el crucifijo. Me encanta ese. Tenemos que realmente interiorizarlo, en especial en la cultura de hoy. Si quieren saber cómo fueron salvados de las fauces del infierno, miren el crucifijo. Amén. Amén. Si quieren saber cuánto Dios quiere salvarlo, sus almas inmortales, miren el crucifijo. Ahí tenemos otra muy buena. ¿No les parecen maravillosas cada una de estas frases? Si quieren saber cuánto Dios quiere salvar sus almas inmortales, miren el crucifijo. Si quieren saber quién les ha de guiar al cielo, miren el crucifijo. Si quieren vivir bien, miren el crucifijo. Y si quieren morir bien, al final de esta vida terrenal, miren el crucifijo. Que Dios los bendiga.